Pero antes de esta tarde vamos a aprender a cocinar un típico arroz a la cubana. Y no se crean que es fácil ponerse de acuerdo, porque cada uno tiene su forma de prepararlo. Hoy precisamente lo vamos a hacer a la forma de Luis. Fíjate, qué curioso, ya nos saluda con ese Aragón en abierto. Gorka, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bea. Pues sí, como dices, un arroz a la cubana muy personal porque, como bien estabas diciendo, no existe una fórmula original. Porque, aunque nos cueste creerlo, realmente el arroz a la cubana tiene su origen en España. Luis lleva 25 años dedicándose al mundo del arroz y nunca en su vida ha puesto en la carta un arroz a la cubana. No, nunca. ¿Por qué? Pues no sé, tenemos otros arroces más apetecibles. Alguna vez hacemos un arroz a la cubana cuando viene un niño y no le gusta, pues le hacemos un arroz a la cubana. Bueno, un arroz con tomate y huevo frito. Claro, porque el arroz a la cubana como tal, ¿qué es? ¿Se puede decir que es una receta o no existe esa receta o cómo? Bueno, es una forma de decirle, por lo visto, una receta que debió de... Hay varias opiniones, ¿no? En la Cuba colonial se debió sacar allí, o también hay otra que un señor en un restaurante de Madrid tenía pocas viandas para los comensales y tenía estos ingredientes y hizo este plato. Pues lo que tenía. Vamos a ver si te parece esos ingredientes que tenía ese señor y que tenemos aquí también, porque ¿qué nos hace falta? Primero arroz, claro, el arroz, agua para cocerlo, un ajito, un poco de aceite. Esto sería para cocer arroz, ¿vale? Luego para la salsa de tomate, pues un poquito de cebolla, otro poquito de ajo, tomate y haríamos la salsa de tomate. Después, pues el plátano frito, también le ponemos, un poquito rebozado en harina para que no se deshaga y huevo frito. Yo he escuchado también que el arroz a la cubana lleva carne. Bueno, yo es que lo que cada uno lo que le quiera echar, ¿no? Claro. Arguiñano lo hace con panceta. Oye, nunca se sabe. ¿Te parece si vamos arrancando? Venga. Venga, ¿soy tu pinche? Sí. ¿Qué necesitas? Pásame el arroz. Arroz marchando. El ajico primero. A mí no me marees, ¿eh? No me marees ya, Luis. Mira, Luis, el ajico para ti. Y te cuento, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido salir a la calle para preguntarle a la gente a ver si sabe qué es el arroz a la cubana y sobre todo qué le echa. ¿Quieres ver todo lo que la gente ha respondido? Sí. Pues venga, ahí lo tenemos. La gastronomía encierra muchos misterios. ¿Nunca se han preguntado por qué la tortilla francesa se llama francesa si no es francesa? En realidad es española y se le llamó así durante la Guerra de la Independencia por la ocupación francesa y ante la falta de patatas para hacer nuestra famosa tortilla de patatas. Sin embargo, la ensaladilla rusa sí tiene sello francés, ya que, pese a descubrirse en el restaurante ruso Hermitage, fue inventada por Lucien Olivier, un chef galo. De hecho, en Rusia se llama ensaladilla Olivier en su honor. Todo esto nos lleva al arroz a la cubana. ¿Será realmente cubano? ¿De dónde viene el arroz a la cubana? Ay, joder, esa palabra es un poco de cubano, creo que venga. No, igual lo sabe Pilar, porque Pilar, ¿sabes? Tampoco. No tengo ni idea. Decir a la cubana será que viene de Cuba. Supongo de Cuba, pero a mí desde luego me importa poco porque como no me gusta... ¿No le gusta? No, a mí me gusta el arroz que tenga más cosas dentro. Si dice la cubana, vendrá de Cuba, digo yo. O sea, que le parece soso a usted el arroz a la cubana. Sosísimo. Que a usted le he visto así con un poco de imagen de cubano. Bueno. No, soy de Zaragoza, Maño. Maño. Pero que no tiene muy claro, ¿no? Las nacionalidades. no. Somos cocineros, pero baratos. ¡Cuba! El arrocito de Cuba, que está riquísimo. Es un huevo con una salsa de tomate. Huevo con salsa de tomate y arroz, ¿no? Claro, yo la ¿Y de dónde crees que es esa receta? de aquí a España, yo la conocí aquí en España. ¿Cómo lo preparan ustedes? A ver. Hombre, pues cocer el arroz y después se hace una salsita de tomate y si le echas algunos berberechos o... ¿Berberechos? No, mejillones, ¿Mejillones por ejemplo. Sí, unas gambicas. ¿Gambas? Sí. ¿Eso no es una paella? No. ¿Y con plátano? ¿La has probado alguna vez? Sí, me parece, con pero plátano maduro. ¿Y ahí cómo le llamáis entonces cuando lo preparáis con plátano? Tu arroz blanco, tus 2 huevos fritos y tu maduro frito. Tiene un nombre largo, el plato. Ahí sí, el arroz con huevo y tu maduro frito, ya está. ¿Y si les dijera de poner un plátano? Pues Bueno, sí, el plátano frito también es muy bueno. Con su ajito, su aceite de oliva. Luego me gusta echar una loncha de queso, el tomatito y un huevo frito encima. Un huevo frito encima. Sí, está riquísimo. ¿Salchichas, tal vez? No. ¿Plátanos? No. ¿Berberechos? Tampoco. ¿Me han dicho? No. Solo solamente, eso es lo que me sobra. ¿No le echan huevos, salchicha? Sí, huevos sí, hombre. Bueno, eso como un cocido, contra más le echas mejor está. Con su ajito, con su aceite de olivita, su tomatito y su huevito.
y te chupa los deditos. Que se prepara de muy diversas formas el arroz a la cubana nos ha quedado claro, pero ¿de dónde viene? No mucho, así que hemos venido al Mercado Central para hablar con un cubano de pro, a ver si nos dice su procedencia. Yo diría que es más de aquí. ¿Es más de aquí? Sí. ¿Seguro? Seguro. O sea, ustedes ahí en Cuba no le llaman arroz cubano, ¿no? Supongo. No lleva ketchup. No lleva tomate. No, es el arroz y el huevo frito y vale. Aquí lo preparan con tomate, ¿no? ¿Y lo del plátano? Bueno, el plátano es costumbre. Comerlo siempre con plátano maduro. Pero definitivamente el arroz cubano como tal. Yo diría que es de aquí, de algún gallego que había ido y llegué allí y digo, bueno, arroz a la cubana. Un gallego. Pues ya está, muchas gracias por sacarnos de dudas, Junel. Gracias. Hasta luego. Hombre, de dudas no le han sacado, ¿eh? Las cosas como son al pobre David. Luis, ya hemos echado el arroz, ¿qué estás haciendo? Pues estoy sufriendo un poquito con el ajo ya lo he quitado. ¿Y para qué lo sofríes? ¿Para que no se pegue? Bueno, queda siempre, luego aguanta más el arroz. Más suelto. Coge un poquito más de sabor. Ahora echamos el agua ya. Y ahora un poquito de agua. Las cantidades, ¿cuánto de agua? El doble de agua que de arroz. Aquí había un cazo, siempre, ¿no? Un cazo de arroz. Y le ponemos con arroz bomba. A ver, también depende del tiempo que des de cocción, si le das más fuego o menos fuego, pero vamos. ¿Y cuánto tiempo tenemos que tener el arroz ahí? Unos 18 minutos aproximadamente. 18 minutos clavados, ¿no? De reloj. Sí. El arroz bomba te admite fallar en un minuto para arriba o para abajo, ¿eh? Y tenemos ya también la salsa. Vamos, ¿te parece si arrancamos con la salsa? Venga, vamos a hacer la salsa. ¿Cómo se hace la salsa? Pues una salsa de tomate al uso. Al uso para ti, porque bueno, yo no soy muy de hacer salsa de tomate en mi casa, las cosas como son. Pues, macho, ¿le echamos aceite? La cosa natural está más buena, ¿eh? Gorka. ¿Y después del aceite qué? El ajito picado. Ajito ahora. Yo voy a tomar mucha nota, porque para mí esto era arroz con tomate de toda la vida de Dios y ahora ya veo que la cosa va para más. Tenemos ya aceite, ahora el tomate ya, ¿no? Tomate picadito de los buenos, de los que tienen sabor, de los de la huerta. Al final lo apañaremos de sal y de azúcar. Vale, ¿de azúcar también? Sí, porque si no sale ácido. Bueno, no lo sé, yo te lo pregunto, Yo soy un profano en estos temas. Bueno, tendríamos que haber dejado que se friera un poquito la cebolla, pero bueno. Cositas de la tele. Y tenemos el plátano también ya, ahí. ¿Qué has hecho con él? Mientras veamos el vídeo, lo has rebozado. Un poquito de rebozadina para que no se deshaga mucho y ya está. Y a ver cómo chisporrotea ahí ya en el aceite. Y el huevo frito, ya tenemos el aceite caliente, lo haremos al final para emplatar. Pero estos son muchos pasos, porque tú ahora mismo estás usando 4 fuegos y yo hago esto en mi casa y te lo juro que me faltan manos. Pero leer el periódico y ver la tele a la vez. Y eso que eres hombre. Exactamente, con mi neurona me da tiempo a todo. Dime, Bea, ¿qué? ¿Me quieres decir que tú en tu casa nunca has preparado un arroz a la cubana? O sea, ¿no podemos saber cómo se hace el arroz a la cubana de estilo Gorka? Un día igual hacemos un directo en mi casa, quién sabe, no, pero lo hago por partes. Yo eso de 4 fuegos a la vez me viene un pelín grande, las cosas como son. Uno es apañadito, pero tiene sus limitaciones. Luis, antes de que se sigan metiendo conmigo, tenemos ya el cuarto fuego para el huevo, ¿no? El arroz ya... El arroz lo tenemos ya casi a puntito. ¿El plátano qué le pasa? Nada, pues ya está una vueltecita más y ya está frito. ¿Y la salsa cómo va? La salsa bien, ahí está. Ya son ricas. Es que las cosas no hay que estar todo el rato aquí encima. Lo pones al fuego y se hacen solas. Sí, se hacen solas, sí, claro. No se hacen solas en mi casa. Luis, 25 años dedicado al mundo del arroz. Vamos a poner ahí esta sartén. Y el arroz se supone que ya estaría hecho, ¿vale? El arroz lo tenemos ya hecho. No tenemos 20 minutos. No tenemos 20 minutos. El arroz lo tenemos ya hecho. ¿Y ahora vamos a hacer aquí qué? ¿El huevo? ¿El huevo frito? Pues, ¿dónde están los huevos? ¿Dónde has dejado los huevos? Luis, ¿no puedes hacer un...? ¿Ves cómo no puedo estar a 20 cosas? Dame un platito de ella. Ah, ahora sí me necesitas. Un platito. Grande, pequeño, ¿cómo quieres el plato? Uno... Este y otro pequeñito de al lado. Para emplatar. Me parece que entre Luis y yo te estamos dando hoy un día que no me veas. estáis dando la tarde, me estáis dando la tarde ya. Pues Luis, el arroz lo tenemos, el plátano también, la salsa está ahí ya a puntito. Y el huevo, pues cuando quieras lo haces, ¿eh? Porque parece que tú sí que eres capaz de hacer esas 4 cosas a la vez. Ese se está roto, ¿eh? Es que es la jugada. Ese se está roto un poco. Este lo quería poner de otra manera. Ah, que era queriendo, ¿verdad? Ese iba queriendo. Luis, pues venga, vamos a emplatar, ¿te parece? Tenemos el arroz. Tenemos ya el arroz. A ver, vamos a girarnos para que nos vean en casa. Y emplatamos, venga, Luis. Arrancamos el plato. El que, si te lo doy y lo usas... Hora de presentación. Así. ¿Y cuál es el grande de presentación? Este. Esto es un máster en cocina, señores. Ay, que poco te mueves por la cocina, Gorka. ¿Cómo se nota? Yo no soy tan malo, ¿eh? Aunque no lo parezca. Colocamos el arroz.
un poquito de hidratos de carbono para coger consistencia. ¿Ha visto que sueltecido se queda el Sí, arroz? suelto, suelto. O sea, eso de sofreírlo tiene su truco. Apuntado en casa todo el mundo, ¿eh? Se sofríe el arroz y se queda más suelto. 18 minutos. Un buen arroz. También, hombre, se nota la calidad. La salsa de tomate. La salsa de tomate, que la tenemos ahí. ¿Ves cómo yo sí puedo estar al tanto de todo, Luis? Que se me escapan algunas cosas. Le echamos la salsa. ¿Y el huevo dónde está? El huevo ahora lo haremos. Mientras tú me sujetas el plato, yo hago el huevo. Pues eso son muchas cosas para mí. Tenemos la salsa ya. Luis, ¿me dejas que lo intente yo? Le voy a echar un huevo al asunto. Pero necesitas 2 manos. Ahí, porque digo, igual con una mano ya me sorprendes, ¿eh? Con las 2. A ver, cuidado, no te salte mucho, ¿eh? Oye, me ha sorprendido. Tengo que decir, Hombre, ¿qué te Gorka? crees? Luis, yo lo puedo intentar, pero con mi suerte, ¿quién me manda a mí? Mamá, tú no mires. Luis, lo tenemos ya el huevo. ¿Y ahora? ¿Dónde planto el huevo? Encima, literalmente. Ahí. Y con este proyecto de arroz, lo tenemos ya. El arroz a la cubana de Luis. 25 años dedicado al mundo del arroz. Y esta es su creación. La verdad es que nos ha gustado mucho también la manera que tiene Luis de prepararlo. Muchas gracias, Gorka.